3 años después de nuestro supuesto matrimonio, justo antes del divorcio, hice un viaje de negocios de última hora. Al regresar, todo se había descontrolado. Los rumores corrían por nuestro círculo social. Al parecer mi esposo, al que rara vez veía, había empezado a decirle a todo el mundo que su esposa era demasiado celosa, una mujer controladora que lo tenía a raya. Entonces, una noche llegué a casa. Larry Lincoln, siempre conocido por su autocontrol y autodisciplina, estaba sentado en la oscuridad como un depredador, observándome como si no hubiera comido en días. Solo hizo 2 preguntas. ¿De verdad estamos casados? Un matrimonio de verdad, el tipo entre marido y mujer. Me quedé en la puerta, dudé un momento y asentí lentamente. Al instante siguiente Larry se abalanzó sobre mí. Sus besos cayeron sobre mí como un chaparrón de verano. Rápidos, feroces, implacables. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me arrastró por completo. Después de casarnos, nuestra intimidad física fue escasa. Ni a Larry Lincoln ni a mí nos impulsaba especialmente el deseo. Solo unas cuantas veces. No era precisamente hábil, pero el ritmo era decente. Era tolerable. Esta noche, sin embargo, era diferente. Cuando Larry me inmovilizó contra la cama, su energía desenfrenada y sus besos, rápidos e implacables como un chaparrón de verano, lo hacían parecer un lobo hambriento. Antes de que pudiera pronunciar palabra, mi voz ya se había quebrado. Para cuando terminó, estaba demasiado agotada para siquiera levantar los párpados. Con el último resquicio de consciencia, murmuré para que me llevara a la ducha. En algún punto entre el sueño y la vigilia, lo oí vagamente inclinarse, dulce y pegajoso, llamándome esposa una y otra vez junto a mi oído. Por cómo lo decía, tan necesitado, tan contento, tenía que ser un sueño. A la mañana siguiente mi reloj interno me despertó temprano. Pero el hombre que solía empezar el día corriendo por la mañana seguía tumbado a mi lado, con un brazo alrededor de mi cintura, apretándome contra su pecho, envuelta en la manta. Tenía una pierna sobre la mía, enredándonos en un caos. No podía moverme. Cuando intenté levantarle el brazo, murmuró algo en señal de protesta y se aferró con más fuerza, sin dejarme siquiera soltarle la manta. Llevábamos 3 años compartiendo cama, y jamás, ni una sola vez, había pasado algo así. Respiré hondo y me moví con esfuerzo antes de propinarle un buen golpe en la cabeza. Abrió los ojos, aturdido. En cuanto me vio, se abrieron de par en par y se iluminaron como los de un niño en Navidad. Se inclinó de inmediato buscando un beso. Le di otro golpecito suave. «Muévete. Tengo que ir a trabajar». Eso pareció despertarlo un poco. Se apartó. Un poco. Pero entonces algo debió de cruzarle por la mente. Sus ojos brillaron. Un leve rubor se apoderó de su rostro. Su respiración se volvió superficial y me apretó con más fuerza. Solté una breve carcajada, entre molesta y divertida, y le apreté la clavícula con los nudillos. ¿Qué te pasa por la cabeza? Si no me sueltas, ¿esperas otra ronda de bofetadas? Después de fregar, cogí un traje y sin pensarlo 2 veces, empecé a desvestirme allí mismo, en la habitación. Los botones de mi blusa se engancharon en mi pelo. Al girar la cabeza para arreglármelas, vi a Larry Lincoln, el treintañero, el famoso director ejecutivo, reservado y sereno, escondido bajo la manta. Solo sus ojos se asomaban, mirándome fijamente. Cuando se dio cuenta de que lo había pillado mirándolo, se metió de nuevo bajo las sábanas, se acurrucó y se quedó inmóvil. Me quedé a los pies de la cama, frunciendo el ceño al ver el bulto bajo la manta. Me acerqué, tiré de la manta y le acaricié la mandíbula con suavidad, obligándolo a mirarme. Finalmente formulé la pregunta que me rondaba la cabeza desde la noche anterior. ¿Qué te pasa? Porque todo en él estaba raro. Desconcertantemente raro. Larry parpadeó, su garganta se balanceaba al tragar saliva. Tenía la cara roja, ardiendo bajo mis dedos. 3 segundos después, dijo con voz áspera. «Esposa». Fruncí el ceño y le toqué la frente. Era cálida, pero no peligrosa. Tarareé una respuesta vaga. Fue entonces cuando Larry me tomó la muñeca y me dio un suave beso. «Estoy bien. Gracias por preocuparte por mí, cariño». Un escalofrío me recorrió la espalda.
Con la expresión congelada, retiré la mano de golpe y me quedé allí, en silencio, atónito por un instante, luego salí corriendo de la habitación, fingiendo calma. Voy a trabajar. Detrás de mí su voz resonó. Alegre. Bien. Nos vemos esta noche. Algo anda mal. Muy mal. No tuve tiempo de pensarlo. De camino al trabajo, Kiki me llamó. Fue entonces cuando me enteré de lo que había pasado durante mi viaje de negocios. Larry Lincoln, que nunca asistía a reuniones privadas, apareció de repente en una fiesta de copas y se emborrachó por completo. Era la primera vez que veía al señor Lincoln así. Tuvieron que llevarlo al baño a vomitar. Varias veces, y seguía bebiendo después. Al final se sentó desplomado en el sofá, abrazado a un cojín como si le fuera la vida en ello. No quería irse. Ni siquiera después de que llegara el conductor. La fiesta debía terminar a las 3, pero la alargó hasta el amanecer. Todos estaban prácticamente dormidos cuando, de repente, se levantó de un salto y gritó, dejándolos a todos casi muertos del susto. Insistió en que tenía que irse a casa. Justo en ese instante. Fruncí el ceño profundamente mientras escuchaba. Larry Lincoln tenía un estómago notoriamente sensible. Cualquier cosa picante, cruda o demasiado estimulante estaba prohibida, y en cuanto al alcohol, no podía ni probar una gota. A juzgar por la descripción de Kiki, esta vez sí que se había esforzado al máximo. Ni siquiera quería imaginar cuántos días tendría que sufrir por ello. ¿Cuándo ocurrió exactamente?, pregunté. Déjame pensar. Creo que fue hace 6 días. Hace 6 días. Mi primer día en ese viaje de negocios. Me quedé en silencio. La noche antes de irme estábamos sentados a la mesa del comedor, comiendo una cena normal. Saqué a colación el divorcio. Había muchas razones. Nos conocimos a través de un sistema de emparejamiento y nos casamos solo para apaciguar a nuestras familias. En los 3 años transcurridos desde entonces, no habíamos avanzado nada emocionalmente. Eran más bien compañeros de piso que tenían sexo de vez en cuando. Nuestra vida juntos era tan tranquila y sin incidentes que seguir casados o no parecía importarnos. Aún así, en cuanto lo dije, me arrepentí. Solo un poco. La mesa se quedó en silencio. Larry Lincoln dejó lentamente sus cubiertos. Cuando levanté la vista, su mirada se cruzó con la mía. Su expresión era tranquila. Su mirada era dulce. Solo dijo, si eso es lo que quieres. Luego apartó la mirada y volvió a bajarla. Sin dudarlo, sirvió un tazón lleno de sopa caliente y lo bebió a sorbos en silencio, como si nada hubiera pasado. El vapor le nubló el rostro. Me quedé absorto en mis pensamientos y no dije nada más. Esperaba, como mínimo, un porqué. Pero no preguntó. Se tomó la noticia tan bien que todo el remordimiento a medio formar que tenía simplemente se evaporó. Ahora, al recordarlo, no pude evitar relacionar su borrachera con la conversación sobre el divorcio de esa noche. Kiki empezó a hablar de otra cosa. De repente se echó a reír. No te vas a creer a cuántas cenas ha asistido tu Larry estos últimos días. ¡Ay! Casi a todas. Antes, Larry Lincoln siempre llegaba directo a casa después del trabajo. No se quedaba afuera. Ni siquiera 10 minutos. A las pocas reuniones sociales a las que había asistido, yo lo arrastraba. Incluso entonces se sentaba tranquilamente a mi lado, charlando como mucho sin participar nunca de verdad. Naturalmente supuse que no le gustaban esas escenas, y dejé de invitarlo. ¿Y sabes lo que le ha estado diciendo a la gente? Parpadeé. Un poco distraído. ¿Qué? Le ha estado diciendo a todo el mundo que eres estricta, que le das demasiadas vueltas a las cosas, que te pones celosa con facilidad, que está completamente dominado por su mujer y que no le dejan divertirse por la noche. Dice que solo pudo salir porque estás de viaje de negocios. Kiki volvió a reírse. Como si alguien no supiera que viven como compañeros de piso respetuosos. Pero nadie lo regañó. A todos les pareció divertidísimo. Así que el extraño comportamiento de Larry no había empezado de la nada. Había estado ocurriendo desde la noche en que se emborrachó. Fruncí el ceño. ¿Crees que es posible?
¿Beber tanto que te destroza la cabeza? Como si tuviera doble personalidad. Pasé por alto los detalles, pero le conté a Kiki un poco sobre el comportamiento de Larry ese mismo día. ¿No es raro?, pregunté. Kiki prácticamente chilló por teléfono. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que te vas a divorciar de él? ¿Por qué? Larry es guapo, rico, disciplinado y tiene valores sólidos. Un tipo así no cae del cielo. ¿Y estás pensando en dejarlo? Espera. ¿Será porque no es bueno en la cama? Me reí débilmente. Ni siquiera hemos presentado la solicitud. Solo lo estoy considerando. Dios mío. Con razón bebió como si se le fuera la vida esa noche. No respondí. Kiki siempre había sido directa. Terminó con un bufido. Creo que todo este acto es solo una prueba para ver cómo te sientes realmente. Probablemente esa era la única forma en que tenía sentido. Y sin embargo Hidalgo seguía sin encajar. ¿Por qué esa mirada confusa y pegajosa en los ojos de Larry Lincoln? No parecía una actuación en absoluto. Así que decidí que si él me estaba poniendo a prueba, yo también lo haría. Al llegar a casa del trabajo, Larry Lincoln aún no había vuelto. Me cambié de ropa, me retoqué el maquillaje y una vez lista, empecé a buscar por la casa en silencio con la esperanza de encontrar algo. Larry y yo trabajábamos desde casa con bastante frecuencia, cada uno con su propio estudio. Casi nunca nos interferíamos. Por respeto a su privacidad, nunca había puesto un pie en su oficina. Esta vez entré sigilosamente con los nervios a flor de piel por la culpa. Pero mi atención se centró rápidamente en algo que yacía sobre su escritorio. Un cuaderno grueso y desgastado con las páginas amarillentas por los bordes. Cada línea de cada página tenía una fecha. Y junto a cada fecha había una sola palabra: amor. Pasé los dedos sobre la tinta y sentí como si una pequeña piedrecita me recorriera el corazón, golpeándolo justo lo suficiente como para hacerlo temblar. Volví una página. Había 2 excepciones al patrón. 5. Amor del 19. Tachado. Triste. Esa fue la noche que le pedí el divorcio. 5 de 20 triste. Ese fue el día que me fui de viaje de negocios. Pero a partir del 21, las entradas volvieron al amor, una y otra vez, cada una marcada con un corazón alegre. Se me cortó la respiración. Se me encogió el pecho. Me picaban los ojos. Pasé a la primera página. Era lo mismo. Página tras página, cada línea llena de esa palabra, amor. Todos los días. 4 años de anotaciones. Escritas con trazos deliberados e inquebrantables. Todas menos un día. Una sola excepción. Hace 3 años. El 15 de marzo. Al día siguiente de registrar nuestro matrimonio. Junto a esa fecha. Triste. No podía recordar qué había pasado ese día. ¿Sería porque quería romper el matrimonio? ¿Era todo este amor por mi culpa? Casi no podía creerlo. ¿Qué haces, cariño? La voz de Larry llegó de repente desde la puerta, sacándome de mis pensamientos. Levanté la cabeza de golpe sobresaltada, y lo vi allí de pie, con un traje elegante y las cejas fruncidas. Me apresuré a cerrar el cuaderno y me puse de pie, intentando explicarle. Pero Larry cruzó la habitación en unas pocas zancadas rápidas y se inclinó hacia mí, con la ansiedad grabada en el rostro. ¿Qué pasa? Tienes los ojos rojos. ¿Estás llorando? No pude hablar. Solo negué con la cabeza. Entonces vio el cuaderno y se quedó paralizado, visiblemente más nervioso. Tartamudeó. Escribí algo que te molestó. Levanté mi mano temblorosa, extendí los brazos para rodearlo con los míos y lo abracé con fuerza. Todas esas cartas de amor, ¿eran para mí? Claro que sí. ¿Para quién más las escribiría? Eres mi esposa. Me quedé quieto un buen rato y murmuré en voz baja, si me amas, ¿por qué nunca me lo dijiste? Larry se puso rígido. Ja. Pero enseguida se recuperó, soltando una risita como si fuera obvio. No hace falta decirlo. Lo demuestro con mis acciones. Entonces no nos divorciemos. ¿Qué?
¿Divorciarnos? Su voz se alzó en un grito agudo. La emoción que acababa de acumular se dispersó al instante. Parpadeé confundida y lo miré. Pero Larry ya se había apartado y me había vuelto a sentar en la silla. Sus ojos, normalmente entrecerrados, se abrieron de par en par. ¿Divorcio? Acabas de decir divorcio, ¿verdad? Espera. ¿Quién quería el divorcio? Yo. Ni hablar. Cariño, no estarás diciendo que fuiste tú, ¿verdad? Estaba dando vueltas, las palabras salían a borbotones en pánico, con los nudillos blancos en los apoyabrazos. ¿Por qué nos divorciaríamos? Soy yo. ¿He estropeado algo? ¿Ya no me quieres? ¿Te has enamorado de otra persona? Por favor, cariño, si soy yo, puedo cambiar. Lo juro, puedo cambiarlo todo. ¿Es mi cara? ¿Estás harto de verme? Puedo hacerme cirugía plástica. Solo dilo. Caos. Incredulidad. Tristeza. Terror. Dolor. Su rostro reflejaba todas las emociones, crudas y sin filtro. Y en sus ojos abiertos y frenéticos lo vi. Una estupidez dolorosamente pura. Fue entonces cuando lo comprendí. Este hombre, Larry Lincoln, no tenía ni idea de que alguna vez le había pedido el divorcio. No tenía ni idea de que nuestro matrimonio estuviera emocionalmente vacío. Ni idea de que nunca había entrado en su estudio. No parecía saber nada del matrimonio superficial y tibio que llevábamos viviendo. No era alguien que intentara poner a prueba mi reacción. Este no era el Larry Lincoln de siempre. Tranquilo, comedido, indescifrable. Era alguien completamente distinto. Un sudor frío me cubrió la espalda. Mi rostro palideció. Me levanté y volví hacia la puerta. Intentó seguirme. Alcé la voz bruscamente. Quédate donde estás. No te muevas. Larry Lincoln se quedó paralizado mientras le cerraba la puerta en las narices. Encontré la llave de repuesto y con unos clics bruscos, lo encerré. Tras la puerta, resonó su voz. Llena de dolor y confusión. Cariño. ¿Por qué haces esto? Me apoyé en la madera. El corazón me latía con fuerza. Un centenar de pensamientos me invadieron la cabeza. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja. Soy Larry, dijo sin dudarlo. No lo eres. Deja de mentir. Pero soy Larry Lincoln. Entonces dímelo. 15 de marzo. Hace 3 años. Escribiste triste en tu diario. ¿Qué pasó ese día? Silencio. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar. Esta vez más bajo. No lo sé. No puede ser. Larry tenía una memoria excepcional. No olvidaría la única entrada triste en un mar de páginas llenas de amor. No dije nada. Solo tomé mi teléfono. La idea de llamar a la policía empezaba a parecerle menos absurda. Entonces, como si pudiera presentirlo, confesó desde la puerta con voz avergonzada. Bueno, está bien. En realidad tengo 22 años. Fruncí el ceño. Atrapado entre la incredulidad y la curiosidad aturdida. Me acabo de graduar, continuó. Salí a tomar algo con mis compañeros de piso. Me desmayé. De repente me desperté aquí. ¿Y tú? Eres mi esposa. ¿Tienes 22 años y me conoces?, pregunté con voz cortante. Claro que sí, dijo sin dudarlo. Nuestras escuelas estaban una al lado de la otra. Una vez jugué al baloncesto en tu casa y después vi una actuación. Estabas en el escenario cantando 1000 años de Christina Perri. Me quedé mirando la puerta atónito. ¿Y ese cuaderno? Me lo regalaste, añadió. ¿Qué?, pregunté desconcertado. El día de tu graduación, les regalaste cuadernos a todos los de tu clase. Algunos no vinieron, así que te sobraron. Unos chicos se acercaron a preguntar si podían quedarse con uno. Yo también, y me quedé con el último. Pensé que nunca lo usaría, dijo ahora más bajo. Pensé que lo guardaría cerrado para siempre. Nunca imaginé que escribiría en él a los 26.
Eso fue hace 4 años, ¿verdad?, pregunté con un murmullo. Y así, el recuerdo encajó. Conocí a Larry Lincoln hace 4 años, cuando ya tenía 26. Nuestras familias nos obligaron a tener una cita a ciegas después de terminar una ruptura complicada. No tenía intención de tomármelo en serio. Hasta que lo conocí. Ese día, llevaba una camisa verde oscuro bien ajustada a la cintura. Un reloj Philippe plateado en la muñeca. Elegante, sobrio, pero de alguna manera, cautivador. Salimos casi un año antes de casarnos. Dijo que su familia también lo presionaba, así que redactamos un contrato informal y sin compromisos. Un matrimonio solo de nombre. Pero después de la boda, me arrepentí de las condiciones. Larry era demasiado bueno. Demasiado considerado. Demasiado fácil de querer. Tener a un hombre tan decente ahí mismo frente a mí todos los días, con un título digno a la altura. La restricción era una agonía. La primera vez que dormimos juntos no pude contenerme más. Lo acorralé. Adiós a un matrimonio platónico. A la mañana siguiente me sentí mortificado. Estaba más nervioso que nunca. Intenté justificarlo. Estamos casados. Satisfacer nuestras necesidades físicas es normal. Larry se había recostado contra la cabecera, giró ligeramente la cara y no dijo nada. Pensé que estaba molesto. Quizás incluso disgustado. Durante semanas, no me atreví a tocarlo de nuevo. Una noche al llegar a casa, lo encontré enfermo y con mucha fiebre. Estaba más débil. Más vulnerable. Me tomó de la mano y me pidió que me quedara a su lado. Ahora, separados por esta puerta, oía su voz contándomelo todo, pieza por pieza. Los recuerdos torpes y tiernos de su amor de juventud, finalmente contados en voz alta por un Larry al que nunca había conocido. Cuando abrí la puerta, sus ojos brillaron como si estuvieran iluminados desde dentro. Corrió hacia mí con los brazos abiertos, pero de repente se quedó paralizado, temeroso de tocarme. Yo también cerré la distancia, rodeándolo con mis brazos. Mi corazón finalmente se tranquilizó. La emoción que me invadía el pecho ya no dejaba lugar a dudas. Larry bajó la mirada, vacilante. «¿Entonces por qué querías el divorcio?», preguntó, en un susurro. No dije nada. No quería decirle la verdadera razón. Pero para Larry Lincoln, de 22 años, el divorcio era una palabra demasiado amarga. No podía ignorarla. Durante 4 días me siguió preguntándome 3 veces al día ¿por qué? Y finalmente, cuando ya no pudo más, me preguntó con voz débil y dolida, ¿es porque todavía lo amas? El rostro de Larry Lincoln estaba lleno de emoción, sus ojos llenos de acusaciones tácitas. ¿Pero él? ¿Quién era? Lo miré fijamente, completamente perdida. Sin decir palabra, sacó su teléfono y abrió su aplicación de notas. En la pantalla había anotaciones sencillas y directas, sus reflexiones privadas sobre nuestra vida de casados, escritas a lo largo de los últimos 4 años. Resultó ser mi cita a ciegas. Feliz. Conseguimos nuestra licencia de matrimonio. Feliz. Matrimonio falso. No feliz. No puede soltar a ese tipo. No está contenta. Verla en casa. Feliz. Cenando juntos. Feliz. Quedándome en casa después del trabajo. Feliz. Volviendo a casa temprano. Feliz. Lo logramos. Ella me ignoró. No estaba contenta. Se preocupaba cuando estaba enferma. Contenta. Y así siguió. Larry señaló una frase en particular, ese tipo, y luego no puedo soltarlo. ¿Quién es?, preguntó. ¿Quién intenta arruinar nuestro matrimonio? ¿Es el otro hombre? Sin vergüenza, sin decencia alguna. Parpadeé confundido mirando la pantalla a los 3 personajes, a ese tipo como si los viera por primera vez. ¿Quién? ¿No lo sabes? Su voz se convirtió en otra de esas explosiones agudas y estridentes. Pero esta vez, se calmó rápidamente. Si de verdad no lo sabes, significa que no te importa en absoluto. Declaró entre esperanzado y aliviado. Nunca me importó. Respondí con frialdad.
Larry me miró en silencio. Unos minutos después estábamos sentados con las piernas cruzadas en el sofá, él revisando la lista de contactos de mi teléfono, decidido a averiguar quién era ese tipo. De vez en cuando se detenía, un poco avergonzado, mirándome de reojo como si estuviera haciendo alguna travesura. Pero como ya estaba mirando. Date prisa, dije. Uno a uno abrió perfiles. Fotos, mensajes, incluso páginas de redes sociales. Finalmente se fijó en un contacto que había configurado como no molestar hacía tiempo. Alguien que solo me enviaba saludos navideños, Ethan Richardson. Mi ex Larry entrecerró los ojos peligrosamente. Bajó la voz. Es él. De ninguna manera. Lo rechacé de plano. Lo sé, insistió con la mandíbula tensa. Lo juro. No sabes nada, repliqué. ¿Jurar sobre qué? Volví a mirar la pantalla. Un puñado de mensajes festivos y genéricos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Todo bien enviado. Mi relación con Ethan fue breve. Qué torpe. Salimos 3 meses. Solo las 2 primeras semanas fueron dulces. El resto. Incómodo. Rompimos igual de rápido, ignorándonos mutuamente durante 2 semanas hasta que él publicó una nueva novia en Instagram. Fui a mi siguiente cita a ciegas. Eso fue todo. Desde entonces, aparte de esos saludos navideños ya programados, nunca volvimos a hablar. Para mí, era como si nunca hubiera sucedido. Ethan Richardson me importaba un bledo. Pero le dijiste que no molestara, insistió Larry. Me encogí de hombros. Lo hacía mientras salíamos. Era muy pegajoso, necesitaba estar al tanto constantemente, saturando mi teléfono con 20 llamadas perdidas. Me volvía loca. ¿Seguro que no te importa? Ni un poquito. El tono de Larry se volvió extrañamente bajo. Puse los ojos en blanco, agotando la paciencia. Y entonces le di un golpecito en la cabeza. Si me lo vuelves a preguntar, me voy a volver loco. Ni siquiera se enojó. Simplemente esbocé una gran sonrisa boba. Luego discretamente arrastré el contacto de Ethan Richardson a la lista de bloqueados. Ahora que sabía que Larry Lincoln me quería, empecé a actuar con audacia. Era joven, más aventurero ahora, e incluso cuando se sonrojó hasta las orejas, accedió a lo que le pedí. Nuestro matrimonio, aburrido y neutral, dio un vuelco. Siempre lo había considerado un tipo tranquilo y despreocupado. Nunca disfruto de eventos sociales ni exijo atención. Pero me lo dijo sin rodeos, no me importa la edad que tenga. Siempre querré aferrarme a ti. Me conozco. Lo juro. Me reí y lo empujé hacia atrás en el sofá, agarrándole el cuello juguetonamente. Si mientes te mato, ¿sabes? Y ahí fue cuando todo cambió. Larry Lincoln forcejeó con desgana, lo que solo provocó que ambos cayéramos del sofá. Por suerte la gruesa alfombra amortiguó la caída. Se golpeó la cabeza al caer y dejó escapar un suave gemido. Suspiré. Te lo dije. Nada de tonterías en el sofá. Se agarró la nuca sin decir palabra durante un rato. Me puse nervioso, preocupado de que le hubiera dado más fuerte de lo que parecía. Me incliné y le tomé la cara para comprobarlo, y me encontré mirando fijamente a unos ojos profundos y de una calma imposible. Larry, me aventuré. Sí. Mierda. El mayor había vuelto. La realidad me cayó como un balde de agua fría. Me aparté de inmediato, alejándonos hasta que estuvimos a una distancia de una persona. ¿Cómo está tu cabeza?, pregunté con rigidez. La mirada de Larry seguía clavada en mí. Después de un momento dijo, está bien. Entonces bajó la mirada, observando su aspecto. Un traje medio desabrochado, sin camisa debajo, la corbata colgando torcida y una tira de encaje negro transparente cruzándole el pecho. Frunció el ceño. Cuando volvió a mirarme, mi cara ya estaba roja como la sangre. Me puse de pie de un salto. Nerviosa. Hola. Regresaré a mi habitación rápidamente. Ashley. Su voz me dejó paralizada, firme como siempre. Te divertiste mucho con él, ¿verdad?
Algo no encajaba. Observé su rostro sereno, tan impasible que casi parecía sereno, y entonces algo encajó. Todas esas anotaciones de amor en su libreta. El registro meticuloso de nuestro matrimonio en su teléfono. De repente sentí una oleada de confianza. Mi mirada se volvió más atrevida. Pero antes de que pudiera decir nada, Larry apartó la mirada, y observé con incredulidad cómo sus ojos se enrojecían lentamente. Mi corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera reaccionar, una lágrima, redonda y abundante, resbaló por su mejilla y cayó al suelo con un suave ruido. ¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios! Rápidamente tomé un pañuelo, pero la voz de Larry rompió el silencio de la habitación, tranquila y baja. En cuanto desperté con mi cuerpo más joven, empecé a arrepentirme de haber salido esa noche. Me aterraba no encontrar el camino de regreso. Peor aún, temía que para cuando lo hiciera, ya te habrías divorciado de mí y habrías vuelto con él. Sus labios se torcieron en una sonrisa dolorosa, con las pestañas temblorosas. Pero viéndolo todo ahora, no nos divorciamos. Y todavía amas a mí yo más joven. Exhaló lentamente, casi como si se hubiera dado por vencido. Así que la única versión de mí que no amas soy yo. No. Me agaché frente a él otra vez y le sequé suavemente las lágrimas con el pañuelo. No se movió, no habló. Incluso sus pestañas estaban húmedas. Y este hombre normalmente tan frío y distante, de repente parecía desgarradoramente vulnerable. Quería el divorcio porque me enamoré de ti. Levantó la cabeza ligeramente. Me enamoré de ti, y de repente este matrimonio, este acuerdo, me pareció imposible. Ya no sabía cuál era mi lugar. Me sentía perdido. Cansado. Y cuanto más me acercaba, más ansioso me ponía. No sabía qué sentías ni cómo abordarte. Pensé en rendirme, pero no podía dejarlo ir. Todas las verdades que antes me daba vergüenza compartir con Larry Lincoln, de 22 años, las solté ahora. ¿Me amarás?, preguntó atónito. Sí. Lo tiré del brazo para que volviera al sofá. No hay nadie más. Nadie a quien no pueda soltar. Antes de conocerte limpié la casa, cada sentimiento que me quedaba. Todo se fue. Suspiré. Parezco alguien que juega así. Pero... empezó. Y paró. Su rostro cambió. Algo claramente lo había afectado, pero mantuvo la boca cerrada. Parecía alguien que acababa de ser traicionado. Esperé observándolo enfurecerse. De repente bajó la cabeza y me abrazó con fuerza por la cintura, con voz baja y malhumorada. Ethan Richardson. Es mayor que yo. ¿Qué? No lo sabía. Y me lo dijo. Solo aceptaste salir conmigo porque la camisa que usé en la cita a ciegas se parecía a la que él usaba. Dijiste que solo era una doble. ¿Qué? También lo dijo cuando te invitó a salir. Siempre ibas. Pero cada vez que había un evento que me involucraba, nunca me llevabas. ¿De qué demonios estaba hablando? Lo miré completamente atónita. ¿En serio? Larry Lincoln levantó la vista con los ojos encendidos. Tengo capturas de pantalla. No estaba fanfarroneando. La captura de pantalla mostraba a Ethan Richardson, descarado y mezquino. Sugiriendo claramente que solo estaba usando a Larry como sustituto. ¿Y sus intentos de manipulación? Torpes. Casi infantil. Ethan. Te mira el móvil. Larry. No. Ella respeta la privacidad. Ethan. Oh, Ethan. Sí, claro. Larry, estás pensando demasiado, Ethan. Ella revisaba el mío todos los días cuando estábamos juntos. Ethan, si no revisa el tuyo, es porque no te quiere. Larry no había respondido. Un año después, durante una cena, ni siquiera me di cuenta de que Ethan estaba en el mismo hotel. Me tomó una foto secreta en medio de la cena y se la envió a Larry. Ethan. Una invitación, y aparece. Ethan. Si estoy allí, nunca te trae. Larry seguía sin responder. Pero Ethan no se rindió. Ethan. ¿Por qué no me respondes? Ethan, sé que has leído esto.
No me has bloqueado. Ethan. ¿Toqué la fibra sensible? Ethan. Vamos, admítelo. No me has superado, hermano. Miré los mensajes atónito. La distorsión de los hechos era casi impresionante. Añadió Larry en voz baja. Es cierto. Hace mucho que no me llevas a pasar el rato con tus amigos. Eso es porque pensé que no te gustaban ese tipo de eventos. Mi dedo salió disparado, señalando furiosamente la pantalla. ¿En serio? ¿Qué demonios le pasa? ¿De verdad intenta arruinar el matrimonio de otra persona por despecho? Nunca se le vio mejor con camisa que a ti, Eva. No lo he visto más que un par de veces en los últimos 4 años. Ni siquiera hemos compartido una comida. Estaba furioso. Sin pensarlo, agarré mi teléfono, lista para darle una buena reprimenda a Ethan. Pero justo cuando lo levantaba, Larry me agarró la muñeca. Me miró, entre cauteloso y seguro. Luego, cuando nos casamos y me dijiste que mantuviera límites, que durmiéramos en habitaciones separadas, ¿no fue por Ethan? Parpadeé. Cuando dije eso. En cuanto las palabras salieron de mi boca, el rostro de Larry se tensó. Su expresión comenzó a quebrarse. Lentamente, visiblemente. ¿No lo recuerdas? No podía mirarlo. Mi propia culpa me hizo apartar la mirada. Respiró hondo y luego dijo con una calma desgarradora: al día siguiente de registrar nuestro matrimonio, el 15 de marzo a las 7:05, estabas en la puerta del dormitorio principal, con esa vieja camisa de dormir que tiraste hace 2 años. Me dijiste con mucha calma, que tuviera en cuenta los límites. Me rasqué la nariz. Ah. La verdad es que no me acordaba. Pero el 15 de marzo. Ese fue el día. La única entrada triste en todo su diario. Todo volvió a la mente de golpe. Larry se quedó en silencio. Enfurruñado. Normalmente tenía buena memoria. Esto fue una metedura de pata catastrófica. Después de sentirme culpable un rato, empecé a pensar en maneras de animarlo. Me senté a su lado, agarré mi teléfono y justo delante de él, desbloqueé a Ethan Richardson. Entonces desaté un aluvión de mensajes de voz. ¿Estás loca? ¿En serio no tienes nada mejor que hacer que acosar a mi marido? ¿Estás aquí difundiendo mentiras porque no soportas ver a la gente feliz? Si existiera un ranking mundial de perdedores patéticos, serías la número 1 sin duda. Rata astuta. Si mi marido no confiara en mí, ni siquiera me molestaría en hablar contigo. Estaría ahí fuera partiéndote la boca. Miré de reojo a Larry mientras seguía despotricando. Si vuelves a intentarlo, prepárate para que un abogado llame a tu puerta. Entonces, por si acaso, le hice un gesto obsceno, le tomé una foto, la envié, lo bloqueé y lo borré. Volviéndome hacia Larry, le pregunté expectante. ¿Y bien? ¿Cómo estuvo? Su rostro por fin parecía un poco menos tormentoso. Pero el puchero permaneció. Lo observé pensativo y luego le expliqué con atención. Cuando dije eso de los límites, creo que en aquel entonces era porque aún no me había enamorado de ti. Por la misma razón que te propuse el matrimonio platónico. No estaba emocionalmente involucrada. Pero míralo de esta manera. Fui yo quien finalmente dio el primer paso. ¿No significa eso que ya había empezado a corresponderte? Larry Lincoln levantó la vista y me dirigió una mirada fría y mordaz. ¿En serio? ¿Y quién dijo al día siguiente? ¿Solo para satisfacer una necesidad física? Solo lo dije para no parecer desesperado. Como si me estuviera lanzando a tus brazos. La sala se quedó en silencio. Parpadeé y lo miré de reojo. Nos miramos fijamente durante 3 segundos antes de que él bajara la mirada y se inclinara para besarme. En cuanto nuestros labios se tocaron, no pude contener la risa. Eso fue increíblemente tonto de nuestra parte, dije con sinceridad. Larry no discutió. Ya fuera yo enamorándome, negándolo, fingiendo que lo había olvidado. O él, celoso o engañado, negándose a decir una palabra y enfureciéndose en silencio durante años. Incluso el hombre de negocios más inteligente se vuelve un tonto en el amor. Fue trágico. Divertidísimo.
Ridículo. Entonces Larry me preguntó cómo sabía que había ocurrido el cambio, que no era el mismo. ¿Fue su forma de moverse? ¿Su ritmo, su experiencia? ¿O quizás sus hábitos, su tono, su personalidad? Desvié la pregunta. Fue lo que me dijiste. Larry arqueó una ceja, visiblemente escéptico. ¿Y por qué te lo diría? Porque si no, lo habría denunciado. ¿Y qué te hizo pensar eso? ¿Cómo notaste que algo andaba mal? Porque él no sabía que yo le había pedido el divorcio. Pero era demasiado delicado como para mencionarlo después de que acabábamos de hacer las paces. Apreté los labios intentando encontrar algo más seguro. Entonces me llegó la inspiración. Él no sabía que te entristecía el 15 de marzo de hace 3 años. ¡Ay! Larry ladeó la cabeza, con los labios fruncidos. ¿Y cómo sabes lo que escribí hace 3 años? Porque leí tu cuaderno a tus espaldas. Eso tampoco me pareció lo más sensato. Mi boca se torció. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Intenté sin éxito, durante medio minuto inventar una buena excusa. La salvación llegó en forma de tono de llamada. Kiki, esta noche toca la banda. ¿Te apuntas? Ven a tomar algo. Claro, dije rápidamente. Traeré a mi Larry conmigo. Ah. Kiki parecía estar realmente confundida. ¿No dijiste que te ibas a divorciar? Me apresuré a cerrar el altavoz y tapé el micrófono, esbozando una sonrisa incómoda. Pero incluso sin el altavoz puesto, su voz seguía resonando con claridad en nuestra silenciosa sala. Lo sabía. Hoy pelean. Mañana es luna de miel. En 1 minuto se divorcian. Acurrúcate la próxima vez. La próxima vez no me asustes así sin motivo, en serio. Larry me apretó la mano suavemente y me lanzó una mirada que decía, tiene razón. Asentí como un estudiante en clase. Entendido. Está bien, Kiki suspiró. Tráelo si quieres. Te escribo luego. Se acabó la llamada. Larry dijo, ya la oíste. Basta de falsas amenazas de divorcio. Por cómo lo dijo supe que estaba felizmente ocultando nuestra discusión anterior. Reprimí una sonrisa, siguiéndole el juego. Por supuesto. Cuando llegamos al stand, Kiki y su equipo ya estaban enfrascados en el chisme. Naturalmente el tema era nosotros. Lo juro, la última vez bebió como si quisiera morirse. Un desastre total. Pensé que se le había pasado la borrachera cuando insistía en irse a casa, pero no. Los siguientes días seguía actuando como si estuviera borracho. Nos repetía cosas como, mi esposa no me deja salir mucho tiempo, mi esposa se pone celosa, mi esposa es súper estricta. Como si cada tercera frase fuera sobre Ashley. Todos saben cómo son en realidad. A Ashley ni siquiera le importa lo que hace, y mucho menos se pone celoso. ¿Celoso de quién? De nosotros. Por favor. Detrás de mí, Larry se inclinó y susurró, a ver si adivino, ¿es obra suya? Murmuré a su vez, pero no lo supe hasta que regresé. Luego añadiste que escribiste cosas tan elogiosas en tus notas y cuadernos. Pintaste nuestro matrimonio como demasiado perfecto. Con razón tu yo más joven se equivocó. Larry Lincoln lo dijo con calma, pero todo lo que escribí era cierto. Cada momento que pasé contigo me hizo feliz. Después de aclarar el malentendido, se volvió sorprendentemente directo. Muy directo. Igual que a los 22. Me hizo preguntarme cuánto tiempo había estado reprimiendo las cosas a lo largo de los años. Me sonrojé. Le di un puñetazo ligero y juguetón en el brazo. Por desgracia, alguien en la mesa de al lado se giró justo en ese momento para llamar al camarero y vio la escena en medio del puñetazo. Bajé la mano rápidamente. El tipo soltó una risa educada y un poco incómoda. Ashley, ahí estás. Sus bromas cesaron en seco. Después de sentarnos, la velada transcurrió con naturalidad. Charlamos y escuchamos música. El ambiente era cálido y relajado. Finalmente alguien le pasó una bebida a Larry. Sin siquiera pestañear, me acerqué y la intercepté. No bebe.
En cuanto lo dije, toda la cabina se quedó en silencio. Todos se quedaron paralizados como si alguien hubiera pausado. Justo cuando estaba a punto de reírme, Larry añadió con naturalidad. Tienes razón. Mi esposa dice que no, así que no bebo. La gente parecía visiblemente desconcertada. Uno de ellos murmuró entre dientes. Espera. ¿Todo lo que dijo la otra noche era cierto? Intenté no reírme, levantando las manos con inocencia. Estoy celoso y sí, soy estricto. Si no hubiera estado tan deprimido últimamente, no lo habría dejado salir. Larry, inexpresivo, intervino. Dije todo en serio. Simplemente no me creyeron. Kiki gimió, pasándose la mano por la cara. Eso es todo. Nunca más volveré a salir con una pareja casada. Salimos temprano, caminando a casa de la mano como cualquier pareja. Mientras caminábamos, suspiré. Al principio pensé que eras completamente diferente a como eras a los 22. Pero ahora, creo que tal vez no tanto. O antes eras efervescente y pegajosa. Ahora eres serena y tranquila. Parecían dos extremos. Pero como decía tu yo más joven, te conoces bien. Y la verdad es que ambos solo querían estar cerca de la persona que aman. Todas esas noches que estuviste a mi lado en las fiestas. No porque no te interesara, sino porque querías estar conmigo. Cierto. Larry miró al frente. Tan tranquilo como siempre. Sin rastro de culpa. Sin vergüenza de que me hayan llamado la atención. Mírate qué presumida, dijo secamente. Puse los ojos en blanco. ¿Cómo lo ocultaste tanto tiempo? Suspiró. ¿Ocultarlo? No lo hice. Volvía a casa corriendo todas las noches como si tuviera un cronómetro. Evitaba todos los viajes de trabajo que podía. Todo solo para pasar más tiempo contigo. Creía que solo tenías ansiedad social, admití. Solo me atrevía a aferrarme a ti en casa, dijo. En ningún otro sitio. ¿Por qué no? Porque en nuestra primera cita, me dijiste que rompiste con tu ex por ser demasiado dependiente. Dijiste que no te daba espacio. Me lo tomé muy en serio. Larry me miró y sonrió con suficiencia. Olvidaste que dijiste eso, ¿verdad? Negué con la cabeza. Estaba pensando. ¿Sabes qué significa doble moral? Significa que no puedes ser dependiente. Pero puedes. Fin. Gracias por pasar. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo.